vamos a empezar nosotros una introducción a la institución general del misal romano, que ustedes también la pueden encontrar como instrucción general del misal romano. En este caso vamos a trabajar la tercera edición. Por ahí Ru hablaba también del Concilio Vaticano II, hablaba del Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la Sagrada Liturgia, que algunos de ustedes tienen ya este libro, que es el Concilio Vaticano II, especialmente en la constitución dogmática de la Sagrada Liturgia, que es el Sacrosanctum Concilium. Y también estamos citando el Catecismo de la Iglesia Católica, como algunos de ustedes también lo citaron. Entonces, es importante nosotros comprender la riqueza que tiene la Iglesia Católica. Bueno, primeramente, ¿qué es la institución general del misal romano? ¿En qué se basa? ¿Por qué se hace en la institución general del misal romano? No sé si tengan su Biblia por ahí. Les voy a pedir que si tienen su Biblia por ahí, la abran en Lucas 22, versículo 12. Voy a leer el contexto. Jesús les contestó: cuando entren en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que llevará un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decirte, ¿dónde está la pieza en la que comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Bueno, y cuando habla de preparen ahí lo necesario, eso es lo que hace la institución general del misal romano, que se ha tomado muy en serio este mandato de Cristo de preparar ahí en esa sala grande y amueblada, preparar ahí lo necesario, disponer todo lo necesario. En el caso de nosotros, la liturgia es disponer lo que tienen que hacer las personas, disponer el lugar, disponer el rito, disponer las palabras que serán las apropiadas. ¿Por qué? Porque muchas veces cada quien hacemos de la liturgia lo que nosotros queremos. Y es cuando nosotros a veces cometemos abusos en la liturgia. Entonces, esa es la razón de ser de la institución general del misal romano. Todas las partes de la misa, la estructura de la Santa Misa, la vamos a ver en 2 sesiones paso a paso. Lo vamos a ver y luego ya posteriormente vamos a ir desglosando cada parte de la que vimos en estas 2 sesiones de una manera muy general. Primeramente, y ya habíamos dejado precisamente una tarea para prepararnos para este tema. En la película del Gran Milagro y en esa tarea dijimos que a qué hora se debe llegar a misa. A ver si ustedes se acuerdan. 15 minutos antes, ¿no? Muy bien, al menos 15 minutos antes para disponer nuestra alma al encuentro con el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, primeramente. Luego, a ver, les voy a pedir que entre todos me digan, ¿qué es, por ejemplo, en la misa solemne, qué es lo primero que sucede? Entra solo el sacerdote en una misa solemne. Muy bien, los celebradores, los acólitos o los diáconos en dado caso. Entonces, normalmente, primeramente entran con el incensario o turíbulo, como también se le llama, con el incensario. Toda la liturgia, hermanitos, está llena de signos y todo tiene una razón de ser. Entonces, primeramente entran con el incensario. ¿Por qué? En esa procesión que ustedes dicen, entran con el incensario. ¿Por qué? Porque el incienso significa, si ustedes se fijan, el incienso se va elevando. Entonces, el incienso significa las oraciones que se elevan a Dios. Eso significa el incienso. Las oraciones que se elevan a Dios. Luego viene la cruz procesional, una cruz alta,
que significa, enseguida del incensario, que todos vamos caminando al encuentro con el Señor. Y vienen a un costado las velas que nos recuerdan que Cristo es la luz del mundo. Indican que nosotros estamos recibiendo esa luz de Cristo. Entonces, si se fijan, desde el primer momento, ya la liturgia nos dice mucho. Por eso hay quienes definen la liturgia como, fíjense bien cómo definen la liturgia, la comunicación viva de Dios vivo con el hombre vivo. Es una comunicación viva. Liturgia es la oración pública y oficial de la iglesia. Eso es liturgia. Pública y oficial, es decir, no hay libertad, no hay de que cada quien haga lo que quiera. Es pública y es oficial. La Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos es la encargada de hacer precisamente todas las normas que van a regir a la liturgia. Entonces, por ello es importante que haya una regulación para que no dar lugar a esos abusos precisamente o a esa hipertrofia en un sentido comunitario de que el cuerpo haga cada quien lo que quiere hacer, para no dar lugar a eso. Entonces, en algunos templos tienen ahí agua bendita al entrar. El sacerdote primeramente entra con sus manos unidas y en ocasiones tienen agua bendita en un lado que el sacerdote moja sus manos y derrama una gotita en el suelo o unas gotitas. ¿Para qué hace esto? ¿Alguien de ustedes ha escuchado para qué hace el sacerdote esto? Esto lo hace el sacerdote en honor a las almas del purgatorio. Y luego, empieza ahora sí el sacerdote con sus manos unidas a caminar en esa procesión, y siempre deben de llevar el mismo paso. El sacerdote, los acólitos, los servidores, todos los proclamadores que entran en esa procesión deben de llevar el mismo paso. ¿Por qué todos deben de llevar el mismo paso? Para que se manifieste, para que se exprese la unidad del cuerpo de Cristo. Para que se manifieste la unidad del cuerpo de Cristo. Y debe de llevar, todos los que van en esa procesión, deben de llevar una actitud de recogimiento. A veces vamos en esa procesión y vamos saludando a todo el mundo. La procesión, hermanitos, no debe ser para ir saludando a toda la gente. Debemos de llevar en esa procesión una actitud de recogimiento, si es posible, con la mirada hacia abajo. Entonces, hacer todo esto no es una payasada y se manifiesta la unión de Cristo. Por eso, hermanitos, el coro con el canto de entrada siempre debe hacer referencia a que nosotros caminamos juntos como hermanos, debe hacer referencia a que vamos unidos hacia el encuentro con el Señor. Esas son las características que debe tener un canto de entrada. Imagínense que un canto de entrada, yo no soy nada y del polvo nada. Eso no debe ser un canto de entrada. Un canto de entrada debe de manifestar a los hermanos unidos en Cristo, listos o dispuestos para el encuentro con el Señor. Y van en procesión. Y luego llegan hacia el altar. Y luego, ¿qué pasa antes de llegar al presbiterio? Se hace una reverencia. Esto se hace al pie del presbiterio. Se hace una reverencia. Hay 3 tipos de reverencia y que vamos a ir viendo a lo largo de todos estos temas. Ahorita vamos a darle un entre a estos tipos de reverencia. Tenemos 3 tipos. Es la inclinación profunda.
La inclinación profunda se refiere a inclinar todo nuestro cuerpo de esta manera. Estamos aquí parados, está el sacerdote así y hacen esta que es la inclinación profunda. Eso sería. Está otro tipo de inclinación que es la inclinación de cabeza, otro tipo de reverencia que es la inclinación de cabeza, que es hacer esto. Hacer esto. Y está otro tipo que es la genuflexión. La genuflexión es poner nuestra rodilla derecha en el piso. Esos son los tres tipos de reverencia que existen dentro de la liturgia. Ahora, ¿cuándo se utiliza cada una? Ahí les va. La inclinación profunda, que es doblarnos todos, y esto les digo, esto es muy importante porque en la liturgia a veces nos arrodillamos, a veces nos inclinamos, a veces bajamos la cabeza. Entonces, ¿cuándo se tiene que hacer cada cosa? Por ejemplo, ¿cuándo tenemos que hacer nosotros la genuflexión? ¿Cuándo vamos a hacer la inclinación profunda? ¿Cuándo la inclinación de cabeza? Porque a veces no sabemos, a veces pasamos y nos inclinamos y hasta nos persinamos cada vez que pasamos. Hacemos media genuflexión y media señal de la cruz, así todo rápido y no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Entonces, primeramente, lo primero que tenemos que saber nosotros es que la inclinación de cabeza se realiza, fíjense bien, lo realiza el sacerdote, que inclusive algunos de nosotros lo hacemos, pero no sabemos ni por qué. Se realiza cuando el sacerdote pronuncia o el nombre de Jesús, o el nombre de María, o el nombre del santo en honor al cual se está celebrando la misa. Por ejemplo, Santos Pedro y Pablo, si es el día en que se conmemoran, cada vez que se pronuncie el nombre de Pedro y de Pablo, debe el sacerdote hacer una inclinación de cabeza, una reverencia. Si estamos celebrando a San José Sánchez del Río, pues bueno, si en la liturgia, en toda la misa, las veces que sea necesario, si se pronuncia este nombre, se debe de inclinar la cabeza. Al nombre de María también, y cómo no al nombre de Jesús. Si la palabra dice en Filipenses 2 que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, si en Hechos 4 dice que no hay otro nombre por el cual nosotros podamos ser salvos, si es el nombre que está sobre todo nombre, ¿cómo no vamos nosotros a hacer reverencia cada vez que se pronuncia ese santo nombre de Jesús? Esto es del sacerdote, hermanos. Esto lo tiene que hacer el sacerdote. Si fijan ustedes, ¿se han fijado o no lo hacen? Hay sacerdotes que lo harán, hay sacerdotes que no lo harán, pero siempre, sea en el Evangelio, sea en otra parte, por ejemplo, en el credo, o por ejemplo, después del Padre Nuestro que se dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Así debe ser. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, cada vez que se pronuncie el nombre de Jesús, de Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. En toda ocasión, al empezar, durante la lectura de los evangelios, en cualquier parte de la misa que se pronuncien cualquiera de estos nombres, se debe hacer la inclinación de cabeza. El sacerdote, pero si nosotros lo hacemos, no pasa nada, está bien también. Ahora, la inclinación profunda. ¿Cuándo se hace la inclinación profunda? La inclinación profunda, hermanitos, se hace hacia las cosas. Por ejemplo, hacia el altar o, por ejemplo, hacia la cruz. O, por ejemplo, hacia una imagen. Se hace una inclinación profunda. Dijimos que la inclinación profunda es
doblar el torso. Y no debe ser una inclinación así rápida de que vamos nosotros así. No, tenemos que comprender el sentido de esto. De eso se trata la liturgia, hermanitos. Para que nosotros podamos vivir más plenamente la Santa Misa, necesitamos comprender todos estos signos alrededor. Entonces, la inclinación profunda es reconocer ante el Señor todo lo que Él es, que Él es todo, que yo no soy nada, ante las cosas sagradas, como por ejemplo el altar o como por ejemplo a la cruz. Por eso, hermanos, a veces pasamos por el centro del altar y luego hacemos la genuflexión. Ahí realmente no debe de ser la genuflexión, debe ser la inclinación profunda porque estamos ante una cosa, que sería doblar el torso. No es rápido, sino es doblar nuestro torso con todo el respeto y nos levantamos. No es hacerlo así rápido como resorte. Y luego pasamos ahora a la genuflexión, que dijimos que la genuflexión es doblar nuestra rodilla derecha y ponerla en el piso, pero que de la misma manera, hermanitos, no debe ser un rebote. No es que nos bajamos y nos rebotamos luego, sino que la genuflexión debe ser un gesto de adoración. Y este gesto de adoración, la genuflexión se hace ante el Santísimo Sacramento. Ante el Santísimo Sacramento se hace la genuflexión. Nada más. Nada más. Ante el Santísimo Sacramento. Sea que esté expuesto o sea que esté en el sagrario. ¿Qué signo de qué dijimos? De adoración, exactamente, es signo de adoración. Ahora, cuando entramos a un templo, hermanitos, cuando entramos a un templo, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Bueno, pues desde que entremos por la puerta que sea, aunque no entremos por la puerta que está frente al sagrario, debemos hacer nosotros una genuflexión. Entonces, ya ven que a veces llegamos al templo, vemos a ver quién está, medio nos persinamos y caminamos. Ahora ya tenemos que saber nosotros que cuando lleguemos al templo, está ahí en el sagrario el Santísimo Sacramento. Cuando ustedes llegan a una casa, ¿a quién saludan? A los dueños de la casa. Pues nosotros cuando llegamos al templo, es al Señor primeramente al que tenemos que saludar al entrar al templo. Y lo más correcto es, ya entramos ahí, dirigirnos nosotros ante el sagrario, hacer una genuflexión, saludar al Señor, y ya podemos irnos libremente a nuestro lugar. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta genuflexión se debe hacer, fíjense bien, hermanitos, esta genuflexión se debe hacer cada vez que pasamos por el centro del sagrario. Cada vez que pasamos por el centro del sagrario. Es decir, que si el sagrario está en un lado, pues bueno, nosotros cada vez que pasemos por el sagrario, debemos de hacer nosotros esa genuflexión. Y si 20 veces pasamos, pues las 20 veces debemos de hacer nosotros, ¿qué? Genuflexión. Entonces, aquí es donde desde un principio ustedes se fijan que hay mucha gente, especialmente los que somos servidores, estamos pase y pase y como estamos pase y pase, creemos que no es necesario hacer la genuflexión, que con una vez que pasemos, ya con eso es suficiente. ¿Se han fijado ustedes estas cosas? No sé si algunas veces ustedes se han preguntado esto, que si pasan y pasan y pasan, o si pasamos y pasamos, ¿tenemos que estar haciendo la genuflexión? Pues sí. La razón es que sí, estamos hablando cuando no es la misa, ¿verdad?
Estamos hablando cuando entramos al templo, cuando no es misa, cuando estamos haciendo algo ahí en el templo, pues cada vez que pasemos por el centro del sagrario, tenemos nosotros que hacer la genuflexión. Ahora, a veces pasamos por el centro del templo y muchas veces hacemos la genuflexión. Estamos hablando cuando no es la misa. Pues a ver, ahora en base a esto que estamos diciendo, ¿qué debe ser? Cuando pasamos por el centro del templo, que no está el sagrario en el centro, sino en un lado, y pasamos por el centro del templo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? La inclinación profunda hacia el altar. Muy bien, debemos de hacer nosotros, cuando pasamos por el templo, por el centro, debemos de hacer nosotros la inclinación profunda, porque no estamos pasando por el centro del sagrario, sino por el centro del altar, y hacia el altar lo que se debe hacer es una inclinación profunda nada más. No es necesaria la genuflexión que dijimos que se hace exclusivamente al Santísimo Sacramento. Nada más. Ahora, cuando se está celebrando la misa, se hace la genuflexión ya cuando subimos al presbiterio frente al altar, se hace la genuflexión. Entonces, nada más se debería de hacer al subir al presbiterio y estar frente al altar, y al bajar se debería hacer la genuflexión. ¿Por qué en misa ya se hace frente al altar la genuflexión? Porque el altar está ungido, está consagrado y es signo de la presencia de Cristo. Por eso inclusive el sacerdote llega y besa el altar. ¿Se han fijado ustedes que en la misa lo primero que hace el sacerdote es llegar y besar el altar? Porque es como estar besando a Cristo mismo. Normalmente se recomienda que la sede pues no esté en el centro, porque a veces el sagrario está en el centro y pues se está dando la espalda también ahí al Santísimo Sacramento. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros hemos hecho muchas cosas de estas sin saber que no debíamos? Que llegábamos y no hacíamos nosotros la genuflexión, que llegábamos y no hacíamos la inclinación cuando se debía. Bueno, pues en este caso no hay problema. Hay algo que se llama indubis libertas, que quiere decir libertad en las cosas dudosas. Ustedes hacían lo que creían que era lo mejor, dándole el respeto al Señor. Ahora ya sabemos cada una de las cosas, lo que tenemos que hacer. Entonces llega el sacerdote, hace la inclinación profunda, besa el altar, que es signo de la presencia de Cristo, y ya después de la consagración que está ahí el Santísimo Sacramento, ya a partir de ese momento el sacerdote no hace inclinación profunda, sino todo lo que va a estar haciendo a partir de ese momento va a ser genuflexión. Ahora, por ejemplo, en el caso de nuestro párroco, pues tenemos que comprender, tampoco podemos ser fariseicos, tenemos que comprender que a él no le es posible ponerse de rodillas por su condición. Entonces ahí nosotros no podemos decir, se está faltando la liturgia. No se está faltando, ¿por qué? Porque estamos viendo la condición física y de salud que tiene el sacerdote. Entonces también todo esto se tiene que tomar en cuenta. No es una falta, no es un desprecio al Señor. Muy bien, entonces ya una vez vamos a continuar como estábamos con lo de la misa. Ya hablamos sobre la procesión de entrada, se hace una inclinación profunda, suben al presbiterio, hacen genuflexión, besan el altar. En algunas ocasiones van y echan incienso a algunas imágenes, en este caso a la imagen de la Inmaculada Concepción. Si ustedes se fijan, lo primero que hace es hacer una inclinación profunda. Entonces, también la inclinación profunda se hace antes de inciensar. También en ese momento se hace una inclinación profunda antes de inciensar. Por ejemplo, una imagen, como les digo, la imagen de la Inmaculada Concepción, hace una inclinación profunda, empieza a inciensar esa imagen. Luego,
A partir de ese momento, el sacerdote se dirige a la sede. Y las rúbricas de la institución general del misal romano dicen que la sede no debe parecer un trono. La sede debe ser sencilla, no debe parecer un trono. Y desde ahí empiezan lo que se llaman oraciones presidenciales que solamente el sacerdote puede hacer. Por ejemplo, la señal de la cruz. Ustedes saben que cuando va a empezar cuando ya empieza la misa y que va a empezar a hablar el sacerdote, lo primero que hace es la señal de la cruz, que es en el nombre del Padre, del Hijo, y debe de ser esta señal de la cruz. El sacerdote no la debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La debe hacer con calma, con tranquilidad, dándole el honor a quien honor merece. Imagínense, la cruz es el signo de nuestra salvación. Por esa razón se tiene que hacer con todo el respeto y la calma que se merecen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos amén. Pero ya estas oraciones presidenciales son las que le competen al presidente, al que está presidiendo la celebración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, ¿qué dice enseguida? A ver si ustedes se acuerdan. ¿El Señor esté con ustedes o el Señor está con ustedes? Bueno, el Señor esté con ustedes. Aquí un poquito de gramática para comprender por qué la liturgia dice esté con ustedes y no está con ustedes. El decir el Señor está con ustedes se está hablando en modo indicativo, como si el sacerdote tuviera la certeza de que el Señor está con nosotros. Pero una pregunta, hermanitos. ¿Tiene el sacerdote la certeza de que el Señor está con nosotros? Por ejemplo, si yo he rechazado la gracia de Dios, ¿puede el sacerdote decirme, el Señor está con ustedes? No se puede decir, porque yo, al haber rechazado la gracia, no puede el sacerdote decir está con ustedes, porque si yo rechacé la gracia, el Señor realmente no está conmigo. Entonces, por eso se le llama modo subjuntivo. En modo subjuntivo expresa un deseo, algo que no se tiene una certeza de que está pasando. Por eso se dice, el Señor esté con ustedes. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tiene la certeza de que el Señor está con nosotros. Por eso se dice, esté con ustedes y no está con ustedes. Ni modo de que el sacerdote vaya preguntando uno por uno, el Señor está contigo, el Señor está contigo. No puede hacerlo. Por eso se hace en modo subjuntivo. El Señor esté con ustedes. Está expresando el deseo de que el Señor esté con nosotros. Y de que si nosotros no estamos abiertos a la gracia o no estamos en gracia para que el Señor esté con nosotros, pues quitemos todos esos obstáculos que nos impiden estar en comunión con el Señor. Por esa razón se dice en modo subjuntivo, el Señor esté con ustedes. Y por la misma razón dice, el Señor tenga misericordia de nosotros, ¿verdad que no se dice, el Señor tiene misericordia de nosotros? Si se fijan, dice, el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¿Verdad que no dice, el Señor tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna? No puede ser, sino se expresa en modo subjuntivo. Porque no se tiene una certeza, pero es el deseo que expresa esas palabras que está diciendo el sacerdote. Muy bien. El sacerdote no puede decir, el Señor está con ustedes, o el Señor tiene misericordia, perdona nuestros pecados, porque no es una absolución sacramental. Si nosotros estuviéramos
recibiendo el sacramento de la reconciliación, ahí sí se tiene la certeza, porque para eso yo ya pasé por todas las etapas para recibir el sacramento de la reconciliación. Y ahí sí el sacerdote tiene la certeza de que el Señor perdona nuestros pecados. Ahí sí se podría decir en modo indicativo, porque se tiene la certeza de que si nosotros nos arrepentimos de corazón, tenemos un propósito de enmienda y deseamos no volver a cometer ese pecado, nos arrepentimos, entonces claro que el sacerdote tiene la certeza de que el Señor perdona nuestros pecados. Pero en la liturgia, ¿no? Por eso dice: el Señor perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Entonces no sé si me explico la diferencia entre estas dos cosas. Porque no se dice está con ustedes, sino esté con ustedes. Por eso a mí personalmente, precisamente atendiendo esto de la liturgia, yo a veces prefiero no decir el Señor te bendice o Dios te bendice. ¿Por qué? Porque de la misma manera la bendición del Señor es estar lleno de la presencia del Señor. Pero si yo he rechazado la gracia del Señor, yo no puedo decir el Señor te bendice o Dios te bendice. Es preferible el deseo en modo subjuntivo: Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si por ejemplo llega a nosotros una bendición, un hijo por ejemplo, ahí se podría decir Dios te bendice, porque se está haciendo palpable y con certeza la bendición de Dios para nosotros. Dios te bendice. Pero si nada más nosotros lo queremos expresar como un deseo, lo correcto sería decirlo también en modo subjuntivo: Dios te bendiga o el Señor te bendiga, porque nosotros tampoco tenemos la certeza de que esa persona está abierta a la gracia. Pero sí, Dios te bendiga, estamos expresando el deseo que tenemos nosotros de que Dios lo bendiga. Viene a continuación el rito penitencial. Empezamos diciendo: yo confieso. Vamos viendo la estructura, Estamos ahora en el rito penitencial. Y luego decimos nosotros: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Tenemos que hacerlo conscientes de lo que estamos diciendo. Fíjense: confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Por eso decíamos ahorita que la liturgia es la oración pública y oficial. La oración pública. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Es la oración pública. Y estoy reconociendo ante Dios y ante ustedes que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y ¿de qué? De omisión. Es decir, peco también por las cosas que debo hacer y no hago. Fíjense también, eso es pecar por omisión. Es cuando yo pude haber hecho algo y no lo hice. Algo bueno y no lo hice. Por ejemplo, pensé en llevarle comida a mi vecino que no tiene que comer. Ay, no lo hice. Pues tienes que pedir perdón por esos pecados. Esos son los pecados de omisión. Que está una persona enferma en el hospital y tú pudiste ir a visitar y no lo hiciste. Debemos de pedir perdón por esos pecados de omisión. Entonces, cuando decimos nosotros que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, de obra, las cosas que he hecho, y de omisión. Y por eso decimos dándonos golpes de pecho. Así deberíamos vivir, dándonos golpes de pecho. A veces decimos: no, yo no soy tan pecador como aquel. Pues a veces Dios sí prefiere que nos demos golpes de pecho, pero golpes sinceros de pecho, porque nos arrepentimos, porque nos duele el haber pecado, el haber ofendido a Dios en el hermano. Y a veces al mismísimo Dios. Entonces, nos damos golpes de pecho. Tenemos ahí el fariseo, el pasaje del fariseo y el publicano, que dice el fariseo: gracias, Señor, porque no me has hecho como aquel, porque yo soy bueno, porque yo no me equivoco, porque yo no peco como aquel, y señalando nada más. ¿Y qué dice el pecador? Entra dándose golpes de pecho, no puede ni levantar su mirada, y dice: Señor, perdóname porque soy pecador.
Señor, no soy digno de ti, se está dando golpes de pecho. Por eso nosotros nos damos golpes de pecho y decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y luego pasamos a la intercesión. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Se fijan la belleza de la liturgia? La grandeza y majestuosidad y belleza de la liturgia, que oramos unos por otros en intercesión. Bueno, a continuación de que decimos nosotros esta oración que se llama Yo pecador, entonces en este rito penitencial el sacerdote también hace la fórmula del perdón. Hace la fórmula del perdón. Y en este momento, hermanitos, en este momento que el sacerdote hace la fórmula del perdón, quedamos libres de nuestros pecados. Fíjense, en la misa también quedamos libres de nuestros pecados, pero de todos los pecados, no. Si nosotros traemos pecados veniales, entonces quiere decir que esos pecados me han sido perdonados en ese momento. Pero no se diga así de los pecados mortales. Si yo he llegado a la Santa Misa en pecado mortal, estos pecados no me quedan perdonados con el rito penitencial. Nada más, ¿cuáles pecados dijimos? Nada más los pecados veniales, los pecados leves, son los que a mí me quedan perdonados. Entonces, o sea, sí se nos perdonan nuestros pecados, pero nosotros tenemos que hacer conciencia de esos pecados. O sea, debemos de tener nosotros esa actitud también. De nada sirve, ¿por qué? De que yo diga por mi culpa, por mi grande culpa, si yo no me estoy arrepintiendo de mis pecados. Entonces, todo signo exterior debe conllevar una actitud interior. Ojo con esto. Todo signo exterior conlleva una actitud interior. Y esta es la base, una parte importantísima en la liturgia. Voy a repetir la frase. Toda actitud exterior o todo signo exterior conlleva una actitud interior. Es decir, si yo paso y hago inclinación profunda hacia el altar, yo no puedo hacer la inclinación profunda nomás porque sí. Yo debo hacer la inclinación ante el altar donde se celebra el sacrificio de Cristo mismo, ante la cruz, que es donde Cristo se entregó, dio su vida por mí para que yo pueda ser salvado. Entonces, si yo voy a hacer la reverencia hacia la cruz, esa reverencia, que es el signo exterior, debe de conllevar una actitud interior. En la liturgia hay muchos signos, pero deben de manifestar nuestra actitud interior. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros comulgamos y estamos en pecado mortal? Primera de Corintios 11 dice que si comulgamos el cuerpo, ¿listos? Si comulgamos el cuerpo de Cristo en pecado, estamos comiendo y bebiendo nuestra propia condenación. Fíjense nomás, cuando comulgamos en pecado, estamos comulgando nuestra propia condenación. Así de grave es. Entonces, hay ocasiones en que el sacerdote, aquí en esta parte, en el rito penitencial, dan una absolución general. No sé si les ha tocado que se hace la absolución general y nosotros decimos, ¡ay, qué padre! Voy a aprovechar, se hizo la absolución general y quedamos confesados, yo los absuelvo de sus pecados y decimos, qué padre, pues para nosotros, qué padre, pero esto no se debe hacer como un regalo, simplemente hoy se me ocurrió hacer, no debe ser una ocurrencia el dar la absolución general. La absolución general solamente se puede dar en situaciones graves. Nada más en situaciones graves que el obispo de la diócesis, el obispo de cada diócesis,
debe determinar cuáles serán las situaciones graves. Por ejemplo, en un pueblo donde no hay sacerdotes, donde el sacerdote va, por ejemplo, cada año, y es un pueblo donde es imposible confesar a todos porque el sacerdote nada más va de paso, entonces en esos momentos se puede hacer la absolución general. Claro que una vez que lo haya determinado el obispo diocesano. Pero no nada más, porque van a misa y se me ocurrió a mí hacer una absolución general y les doy la absolución general porque es el tiempo de la misericordia, pues realmente no sería lo más correcto hacer esto. Pero bueno, para nosotros vale, claro que vale esa absolución general, es totalmente válida. Por eso, nada más, como decimos, se puede dar en situaciones graves. Vamos a pasar ahora, ya después de aquí, a la liturgia de la palabra. La Santa Misa se divide en liturgia de la palabra y en liturgia eucarística. Los lectores, ¿qué es lo primero que hacen cuando van a pasar a proclamar la palabra? Inclinación. Una, una inclinación profunda, ¿verdad? ¿Por qué se hace? Ay, ya salieron al quite los proclamadores, ¿verdad? Se hace ante el altar. Hermanitos, pues quiero comentarles que esta inclinación profunda no es necesario hacerse. ¿Por qué? Porque la inclinación profunda, como la genuflexión, se hace cuando pasamos, por ejemplo, por el centro del altar. Entonces, vamos a preguntarnos, en este caso, los proclamadores en nuestra parroquia están en un lado. En algún momento pasan por el centro del altar. La inclinación profunda debería de ser si estuvieran abajo y subieran al presbiterio y pasaran frente al altar. Por ejemplo, en el Templo del Rayo, por ejemplo, en Catedral, ya ven que está la pequeña barda y para entrar tiene que ser solamente por el centro del altar. Entonces, no sé si ubican lo que les estoy comentando, que tiene que ser exactamente por el centro. Si los lectores estuvieran abajo, por ejemplo, en el Templo del Rayo, que tienen que subir, pero tienen que pasar por el centro del altar, ahí es donde se haría la inclinación profunda, por pasar por el centro del altar. Pero en este caso, los proclamadores pasan por un lado, no están pasando por el centro del altar, así que la inclinación profunda no sería necesario que la hicieran. Porque, miren, si nos preguntamos, hermanitos, por ejemplo, aquí que tenemos de proclamadores a Telma, a Cari, a Mague, a lo mejor, ¿quién nos dijo? Pues nos dijeron los coordinadores de lectores. ¿Y a ellos quién les dijo? No, pues cuando yo era lectora, a mí me lo dijeron. ¿Y a ellos quién se los dijo? No, pues es que yo lo hacía porque así veía yo que se hacía. Y así nos acostumbramos a hacerlo. Pero en algún momento, hermanitos, proclamadores, se han preguntado en dónde dice, o les ha dado curiosidad de saber en dónde dice que ustedes tengan que hacer esta inclinación profunda. ¿Se lo han preguntado? ¿O confiamos o simplemente lo aprendimos porque lo vimos? Yo quisiera que nos compartieran su experiencia. Así es. Entonces, hermanitos, miren, no se puede, o sea, hay que ver siempre la forma en que está organizado el templo. Vamos a hablar de los lectores, tanto en la Inmaculada como en el templo de San Juan Pablo, están a un lado del altar, no pasan por el... Bueno, que de por sí tengo que hacer esta aclaración, que si se hace la inclinación profunda, no pasa nada, ¿eh? O sea, no estoy diciendo
que sea incorrecto. O sea, digo para no dar pie a un malentendido de que diga, no, eso es incorrecto. Pues no, ustedes están haciendo esa veneración como signo de que Jesús está ahí en el altar, ¿verdad? O sea, que se está celebrando el santo sacrificio del altar. Lo están haciendo ustedes con ese respeto. Entonces, si se hace, está bien si ustedes lo hacen con ese respeto, pero las rúbricas de la institución general del misal romano, al menos yo no he encontrado, porque he buscado, y en ningún lugar dice que si entran acá por un lado, se tenga que hacer esa inclinación profunda. Entonces, sí quiero ser muy claro en este sentido. Las rúbricas de la institución general del misal romano, no dice que lo hagan. Dice que lo hagan cuando pasan frente al altar. Pero al no pasar frente al altar, no sería necesaria la reverencia. Pero les reitero, si ustedes lo hacen como un signo interior, tampoco está mal. ¿Sí me explico? Simplemente les estoy diciendo que en el caso de hacerse obligatorio, pues no, tampoco debería hacerse obligatorio porque las rúbricas no dicen que si se entra por un lado, se tenga que hacer la reverencia. Ahora, los proclamadores ya están arriba. Por esa razón, cuando ustedes se levantan a leer, ya no sería necesaria esta inclinación profunda, porque ya hicieron la inclinación profunda. Cuando ustedes subieron desde un principio, ya hicieron esta inclinación profunda. Ya están arriba, ya no sería necesaria. ¿Por qué? Porque están por un lado. Pero en el caso de los ministros extraordinarios en la Inmaculada, están entrando por el lado derecho. Una pregunta, hermanitos. Los hermanos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cuando suben al presbiterio, ¿lo hacen antes de la consagración o después de la consagración? Ok, fíjense bien, ¿eh? Después de la consagración. Entonces, al subir nosotros, como ya está ahí presente el cuerpo de Cristo, la inclinación, perdón, la postura correcta debería de ser genuflexión, porque ya está ahí el Santísimo Sacramento. Obviamente, si traen falda, pues a veces no va a ser tampoco propio que ustedes hagan la genuflexión, en dado caso que no les sea posible por traer la falda. Pero en el caso de los hombres, lo correcto es hacer la genuflexión. ¿Por qué? Porque ya está presente ahí el Santísimo Sacramento, ya está consagrado, ya no es pan y vino, ya es cuerpo y sangre del Señor. Muy bien. Y luego, ahora sí, proclamadores. El proclamador se dirige hacia el ambón. Y este ambón, que en algunos lugares le mencionan el atril, que es el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios, en unas ocasiones antes tenían forma de un sepulcro que tenía una puerta, que significaba que simbolizaba este ambón un sepulcro vacío. Y hermanitos, proclamadores y todos en general, ¿el sepulcro vacío es signo de qué? De la resurrección. ¡Esa, hija, ni andas con todo! El sepulcro vacío es signo de la resurrección del Señor. Entonces, ¿por qué en el ambón tenía a veces, representaba a un sepulcro vacío? ¿Por qué? Porque dice que la palabra que se va a proclamar y a meditar debe ser meditada a la luz de la resurrección de Cristo. Entender a la luz de la resurrección de Cristo. Y luego, de hecho, en algunos lugares, en el ambón, está un águila. Y el águila es signo de ¿cuál apóstol? Juan. De San Juan, que fue aquel que, si recordamos, iba corriendo él y Pedro, y Juan llegó primero, de ellos dos, al sepulcro vacío de Cristo. Entonces, por eso también en unas ocasiones en el ambón está labrado o está en una figura de madera un águila que representa al apóstol San Juan, que llegó ahí corriendo a la tumba vacía
de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente hacemos referencia a la resurrección, que todo el Evangelio debe entenderse a la luz de la resurrección de Cristo. De hecho, antes, en algunos lugares, ponían a los hombres de un lado y a las mujeres del lado donde estaba el ambón. Fíjese, qué dato tan curioso. A los hombres de aquel lado y a las mujeres frente al ambón. ¿Por qué creen ustedes? Yo sé que ahí lo tienen ya en la punta de la lengua. ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? Los hombres de aquel lado y las mujeres de este lado. Muy bien, mi cari. Porque primero se le apareció, ellas descubrieron la tumba vacía y se le apareció Cristo a una mujer, a María Magdalena, y a ella la hizo testigo de su resurrección. ¿Por qué la hizo testigo? Porque le dijo Jesús a María Magdalena, ve y dile a Pedro lo que has visto, lo que has presenciado, lo que te ha tocado vivir. Jesús la hizo testigo de su resurrección primero a una mujer. Por esa razón, en algunos lugares antes la sentaban a todas las mujeres del lado del ambón, porque fueron las mujeres las primeras testigos, la primera testigo de la resurrección de Cristo. Y luego, a continuación, ya se levanta el sacerdote y el sacerdote hace una inclinación, una reverencia profunda hacia el altar, y el sacerdote dice una oración en secreto. Esas oraciones en secreto no es para que nosotros no las sepamos, sino que esa oración en secreto es para que el sacerdote comprenda que también él está formando parte importante de la sagrada liturgia y de que su oración debe ser viva, su oración debe ser fervorosa. Entonces, el sacerdote, si se han fijado, pasa por el altar rumbo al ambón. Entonces, el sacerdote llega frente al altar, hace la reverencia profunda y hace la siguiente oración. Dice, limpia, Señor, mis labios y mi corazón para que sea digno de anunciar tu evangelio. Fíjense qué oración tan hermosa que hace el sacerdote en secreto. Limpia, Señor, mis labios y mi corazón para que sea digno de anunciar tu evangelio. Ya aquí no se hace la reverencia al sagrario, se hace reverencia al altar porque se está celebrando ya el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Durante la celebración litúrgica, toda la atención se centra en el altar, ya no en el sagrario. Por eso los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, cuando suben al presbiterio, ¿verdad que no hacen la inclinación o la genuflexión hacia el sagrario, sino que se voltean al altar? Porque eso dicen las rúbricas, que ya se debe centrar toda la atención en el altar, donde se celebra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros.